el Ministerio Puerta del Cielo Internacional, Nuestra Casa y sus pastores, Gildardo y Elisa Reséndiz, presentan una palabra profética, fresca y de salvación. Descubra junto a ellos principios y alternativas bíblicas que le ayudarán en su caminar diario con Dios. Yo quiero que ponga mucha atención al mensaje de esta semana, porque es un mensaje poderoso que va a cambiar nuestras vidas. Quiero saludar a todos aquellos hijos que nos están viendo a través del YouTube. Bendiciones a cada uno de ustedes, y le pido en el nombre del Señor que el Espíritu Santo en esta mañana pueda dar a conocer su palabra, dar a conocer el propósito de esta clase, porque hoy hablamos un poco de la Santa Cena. Pero yo les dije a ustedes la revelación, escúcheme bien, la revelación de la Santa Cena, y yo quiero que me pongan mucha atención, principalmente a aquellos hombres y mujeres que nunca han participado de la Santa Cena, y yo quiero que entremos a materia. Cada iglesia local es un cuerpo en Cristo. De hecho, hoy vamos a hablar de la iglesia carnal. Este es un mensaje que yo estoy preparando para entrar a las lunas de sangre. Escúcheme bien, porque acuérdese que ya Cristo viene pronto, Él me lo ha revelado, y yo ahorita se lo voy a hacer notar a través de la palabra del Señor, cómo Cristo ya viene. ¿Y por qué se lo voy a decir? Porque si usted es un verdadero cristiano, hijo de Dios, usted va a detectar, escúcheme bien, con las antenas de vinil como las del Chapulín Colorado, usted va a empezar a detectar la presencia de Dios aquí en la tierra. Y hoy quiero hablar de la iglesia carnal, porque después de que yo hable de esto me voy a ir a Apocalipsis, porque en Apocalipsis, que mucha gente dice: pastor, yo tengo mucho miedo de leer Apocalipsis porque me da mucho miedo. ¿Sabe qué? El mismo libro de Apocalipsis significa revelación. Entonces, cuando usted lee Apocalipsis, es Dios revelando su palabra a su vida para que usted tenga un conocimiento pleno de las Escrituras. Tenemos que la iglesia carnal, estamos hablando de una iglesia tibia también, que habla en el Nuevo Testamento, llamada Laodicea. Repita conmigo: Laodicea. Esa era una iglesia tibia, y yo quiero hablarles en el Nuevo Testamento, antes, escúcheme bien, antes de la profecía de las 7 iglesias que están en Europa, perdón, las 7 iglesias que están, ahí, estamos hablando de las 7 iglesias que están en Italia, ¿verdad? En Italia. ¿Italia es Asia o es Europa? Bueno, entonces son las 7 iglesias que están en Europa, hablando de la iglesia tibia. Pero yo quiero hablarles hoy de la iglesia carnal. Quiero que ponga mucha atención para que usted entienda que hay peligro. No toda la persona que le dice al Señor Jesús es cristiano. No toda la persona que viene con un discipulado es cristiano o tiene en orden su vida. Dice la palabra que cada iglesia local es un cuerpo en Cristo con vida propia. Dios hasta en estos momentos está trabajando a través de iglesias locales. Usted, por ejemplo, ve muchas iglesias que hay en Puebla, pero cada una de estas iglesias se llaman cuerpos locales o cuerpos en Cristo. Pero cada iglesia local es un cuerpo en Cristo con vida propia. Los corintios, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay una iglesia que se llama los Corintios. Y la iglesia de los Corintios era la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento. Y sin embargo, Pablo la reconoce como un cuerpo en Cristo. Entonces, escúcheme bien, hay iglesias tibias, hay iglesias carnales, hay iglesias que se quieren nada más acomodar, hay iglesias perseguidas, pero aún ese tipo de iglesias, hijos, son conocidas como un cuerpo en Cristo. Por esa razón usted tiene que tener mucho cuidado en cómo usted se dirige en la iglesia de Dios y cómo usted se comporta en la iglesia de Dios. Porque la iglesia de Dios es un cuerpo en Cristo. No importa si la gente fuma, si la gente toma, si la gente hace esto, si la gente hace el otro. Yo quiero explicarle a usted que la iglesia de Dios es un cuerpo en Cristo. No importa lo que esté pasando, lo que esté sucediendo, es un cuerpo en Cristo. Según 1 Corintios capítulo 12, por favor, yo quiero que vaya usted a la Biblia, a 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Yo le pido un favor, si usted no lo encuentra, escúcheme por favor, porque aquí está la palabra. Si usted no lo encuentra, escúcheme, pero dice la palabra en el 12:27. Dice: vosotros, ¿a quién estamos hablando? ¿A la iglesia dónde? A la iglesia a los Corintios. Por eso el libro se llama Primera a los Corintios, o Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 27. Dice: vosotros,
Pablo hablándole a la iglesia, a los corintios, vosotros pues sois, ¿qué? A ver, ¿qué sois? El cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Entonces, escúcheme bien ahí, banderas, escúcheme bien. Pablo está hablando está escribiendo la primera carta, porque hay dos cartas, primera y segunda a los corintios, porque la iglesia de los corintios era la iglesia más carnal, más carnalota del Nuevo Testamento, y aún Pablo les dice, vosotros sois el cuerpo de ¿qué? De Cristo y miembros, cada uno en particular. Ahora, yo quiero que usted entienda que ¿por qué la iglesia de los corintios era una iglesia carnal? Porque era una iglesia, de hecho era la iglesia más soberbia, más orgullosa de todo el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se creían muy soberbios? Porque tenían los dones espirituales. Y yo quiero que usted entienda este principio de los dones espirituales, porque es importante que usted conozca el fundamento, el contexto de la iglesia a los corintios y por qué era una iglesia tan carnal. Se manejaban tan orgullosos ellos o eran tan soberbios porque ellos conocían los dones espirituales más que otras iglesias del Nuevo Testamento. De hecho, de todas las iglesias que Pablo exhorta, por ejemplo, ni en los evangelios se habla de los dones espirituales tan claro como se habla en la iglesia a los corintios. De hecho, Romanos, después de los evangelios está Hechos y luego Romanos, inmediatamente sigue las cartas a primera y segunda a los corintios, luego la iglesia Gálatas, la iglesia Efesios, la iglesia Filipenses, la iglesia de Colosa, ¿sí? La iglesia Tesalonicenses, y luego habla Timoteo, Tito, Filemón. Entonces ninguna iglesia del Nuevo Testamento, escúcheme bien, se habla tanto de los dones espirituales como se habla a la iglesia a los corintios. Por eso ahorita el estudio que tenemos de la Santa Cena es a la iglesia o al libro a los corintios. Y dice el primero a los Corintios capítulo 12, ahí mismo estamos, para que usted entienda de qué dones espirituales estamos hablando. Estamos hablando de que cuando usted está siendo bautizado en el Espíritu Santo, yo no estoy hablando de cuando usted se bautiza en agua, estoy hablando de cuando usted es bautizado en el Espíritu Santo, y yo le he enseñado cómo ser bautizado en el Espíritu Santo, ¿correcto? Dice primero a los Corintios capítulo 12, versículo 1 al 11. Yo quiero que ustedes me sigan, por favor, y dice: no quiero, hermanos, ya vio cómo Pablo se está dirigiendo a la iglesia, a los corintios, como hermanos. No quiero, hermanos, que seas ignorantes acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Porque tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice el 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Dice el 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Dice el 11, pero todas estas cosas hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, quiero que me ponga atención, estamos viendo que son 9 dones espirituales donde Pablo claramente le habla a la iglesia a los corintios, y por esa razón la iglesia a los corintios era la más orgullosa. Escúcheme bien, de hecho, usted no puede llamarle a una persona carnal si no está en soberbia, si no anda en pecado, y estos tipos andaban en soberbias. ¿Cómo se le puede definir a una persona que anda en orgullo? Porque tiene dinero y no sabe cómo canalizarlo. ¿Cómo se le puede llamar a una persona que anda en soberbia? Porque se siente la última coca del desierto, ¿verdad? Piensa que no hay otro hombre, piensa que no hay otra mujer, un metrosexual o metrosexuala.
¿verdad? Y vemos cómo una persona en orgullo, estamos viendo que esta condenación entra porque no está preparada para recibir una bendición y lógicamente no la puede canalizar. Pero no nada más eran carnales porque andaban en soberbia, sino también eran tan ignorantes, pero a la misma vez eran soberbios porque eran ignorantes e inmaduros y no tenían ni una migaja de carácter. Una cosa es recibir los dones espirituales, que son 9 dones que los acabamos de leer en 1 Corintios 12, y otra cosa es recibir el carácter del Espíritu Santo, en el cual lo encontramos en Gálatas capítulo 5 versículo 22, cuando habla, mas el fruto del Espíritu, el fruto o el carácter del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No me confunda el carácter del Espíritu con el fruto del Espíritu. Entonces estas personas eran soberbias porque eran ignorantes. En pocas palabras, eran inmaduros, o sea, no habían crecido y no tenían nada de carácter. Ahora, pregunto yo, pastor, papá, ¿es verdad que uno como recién convertido, escúchame bien, uno como recién convertido al Evangelio de Cristo, uno puede recibir los dones espirituales? Claro, por eso mucha gente, escúcheme bien en el YouTube, mucha gente critica los encuentros. Yo conozco personas, pastores, que critican los encuentros y que dicen que es una doctrina satánica y no sé ni qué. Mire, el problema no son los encuentros. El problema siempre será el corazón de la persona inmadura, que como llega al encuentro por primera vez, en ese momento, escúcheme bien, es el más vil de los pecadores, es el más vil de los asesinos el día de ayer. Y hoy se va a un encuentro, hoy puede ser lleno del Espíritu de Dios, recibe dones y viene hablando en lenguas, viene recibiendo los dones espirituales, aún cuando hace 2 días fue el más vil de los asesinos. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué puede pasar con él? Lo que puede pasar con él, hay un peligro. Si ese hombre que fue al encuentro recibe dones, recibe perdón de pecado, recibe a Cristo, pero no crece, no se disipula, entonces ese don, ese talento va a ser su propia perdición. Y es lo mismo que los corintios estaban pasando. Estaban llenos de poder, estaban llenos del poder de Dios, pero ignoraban las escrituras. Escúcheme bien, una cosa son los dones espirituales y otra cosa es conocer las escrituras. Ahora, yo no estoy diciendo que sea malo tener poder o dones espirituales, o que sea malo conocer la escritura. Ni es malo conocer la escritura, ni es malo tener poder. Entonces, cuando yo tengo poder, pero conozco las escrituras, se hace un poder, una amalgama que Dios la va a usar para tu provecho. Pero cuando tú tienes conocimiento de la palabra y no te mueves en el Espíritu Santo, entonces hay un peligro, y ese peligro es conocimiento. Mas en cambio, cuando tú te mueves en dones espirituales, pero no tienes conocimiento, vas a estar haciendo cosas como un niño, como un bebé, y todo lo que hagas en el Espíritu, entre comillas, la gente lo va a estar criticando, porque no va a haber nada de carácter en tu vida. En pocas palabras, no va a haber nada que te respalde detrás de ti. ¿Está conmigo o no? Entonces tenemos, ¿verdad?, que ellos se movían en poder, pero ignoraban las escrituras, según Mateo capítulo 22. Yo quiero que le pongan un lápiz a Corintios, porque ese va a ser nuestro estudio. Y vámonos a Mateo capítulo 22, por favor, para que usted entienda el punto importante. Mateo 22, versículo 29, dice lo siguiente. Bueno, dice desde el 28, los saduceos que de la resurrección. De hecho, los saduceos son los antepasados de los testigos de Jehová, en pocas palabras, ¿sí? ¿Usted quiere conocer más de los testigos de Jehová? Estudie los saduceos, qué hacían en aquellos días de Jesucristo. Y dice la palabra lo siguiente: en la resurrección, estos saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y usted, como cristiano, hijo de Dios, cristiano poderoso en la palabra y en el poder etcétera, usted conoce que un día vamos a resucitar de los muertos, porque así lo marca la palabra. Si no, entonces el rapto de la iglesia quedaría obsoleto, porque dice la palabra que primero van a resucitar los muertos en Cristo, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, según el libro de Tesalonicenses, ¿verdad? Nos habla del rapto de la iglesia.
Pero dice el 28, en la resurrección pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces está hablando los saduceos que hubo una mujer que se casó con uno y luego murió, y este hermano tenía 7 hermanos, y la ley de Moisés decía que si uno no dejaba descendencia a su mujer, la mujer tenía derecho para casarse con su hermano. Y así murieron los 6 y murió el 7º. Y los saduceos le preguntan a Jesús, en la resurrección, ¿de quién será ella mujer si los 7 la tuvieron? Y dice el 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. ¿Qué les dijo? Erráis. ¿Y qué les dice? Ignorando ¿qué? A ver, ¿están conmigo o no? ¿Qué les dice? Erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. En pocas palabras, Jesucristo le dice a los saduceos, ustedes son ignorantes porque conocen ¿qué? ¿Conocen qué? El poder, o a lo mejor descuidan la escritura, o conocen la escritura, pero desconocen el poder. Y estas personas decían que en la ley de Moisés, o sea, sabían la Biblia, pero no sabían de la resurrección, no sabían de los dones espirituales. En cambio, los corintios sabían de los dones espirituales, pero no sabían nada ni cómo usarlos. La Biblia enseña que hay peligro cuando una persona tiene o se mueve en el poder o se mueve en los dones espirituales y no tiene nada de carácter. Hay personas que vienen conmigo y me dan una palabra profética y me dicen, es que yo lo vi, pastor, atado. Le digo, ¿sabe qué? Desátese usted primero porque anda en fornicación. Imagínese usted cómo una persona se atreve a darme una palabra cuando su vida anda en pecado y yo la veo, es palpable pues. ¿Hay peligro de que una persona se mueva en el poder cuando ignora las escrituras? Sí hay peligro. De la misma manera, si tiene conocimiento y no tiene amor. Quiero que vaya usted a 1 Timoteo, por favor, capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 7 dice lo siguiente. Primera de Timoteo capítulo 3, 1 al 7 dice lo siguiente. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice el 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, dice, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, ¿correcto? Dice el 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 7, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, ¿correcto? Ahora, quiero que vaya usted, le dije primera, ¿verdad? Ok, estoy leyendo segunda, pero a final de cuentas es lo mismo, ¿no? Dios nos habló de tiempos peligrosos, pero el que quiero ver es la primera, por favor. Dice 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Ahora dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Dice, no un qué, no un qué, no un neófito. Repita conmigo, neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, yo quiero que usted ponga mucha atención, porque repita conmigo, no un neófito. A ver, repita, no un neófito. Ahora, quiero que escuche bien lo que dice la palabra neófito, que yo sé que va a aparecer en sus pantallas. Neófito, persona recién convertida a algo o a alguien. ¿Ya vio? ¿Y de qué nos está hablando Timoteo? Dice que el que quiera obispado, buena obra desea. Es decir, si alguien quiere servir
y tiene dones espirituales y tiene carisma, pero no tiene carácter, no tiene conocimiento, entonces puede ser que en un momento dado, como no se pudo comportar, lo movamos y ya se sintió, ya no quiere venir a la iglesia. Hay personas, mire, fíjese bien, hay personas, escúcheme bien, yo no lo estoy diciendo, es Dios. Hay personas que si su marido no viene, ellas no vienen. Y hay maridos que si sus mujeres no vienen, no, si sus maridos y maridos, entonces tienen un problema más peor, ¿sí? Hay maridos que si su mujer no viene, ellos no vienen porque dice, el león está en las calles y me espanto al caminar solo. O hay personas que si sus suegras no vienen, ellos dejan de venir. ¿Sabe cómo se cataloga ese tipo de personas? Neófitos ignorantes, que no han crecido. ¿Cuánto tiempo tiene que los conoces y no han crecido? Y desde el momento que los conoces siguen siendo igual. Les llaman ahora los hermanos pulga. ¿Sabe por qué les llaman hermanos pulga? Porque de perro en perro y de iglesia en iglesia. Así que si usted no quiere ser llamado hermano pulga, entonces ya crezca, hijo, y desarróllese. Viene cuando quiere, cuando puede. ¿Qué le pasa? ¿Que acaso Cristo no murió por usted? ¿O menosprecia usted la iglesia de Dios? ¿O piensa usted que usted no necesita de un mensaje el domingo porque ya se alimentó el año pasado? Y como vino usted 3 meses el año pasado, tiene usted para 3 años no venir. ¿Sí me explico? Neófito, persona recién convertida a algo o a alguien. Otra definición, persona recién convertida a una institución. No hay diferencia entre un hombre que tiene 50 años de cristiano y una persona que tiene meses de cristiano. Porque si la persona que tiene 50 años de conocer a Cristo no ha crecido, entonces es un neófito. Y si la persona tiene un mes de cristiano, es un neófito. No hay mucha diferencia. El punto lo va a ser el crecimiento, hijo. Escúcheme bien. El punto, escúchame. Rosa, escúchame, no pasa nada. El punto, ¿quién lo va a hacer? El crecimiento. Entonces, ¿cuál es el peligro de tu actitud? Tu inmadurez espiritual. Una persona inmadura tiene la iglesia como algo nomás secular. Una persona que no ha crecido tiene la iglesia como le vale un bledo, un comino, el que prediques, el que haya culto, el que no haya culto, el que haya casa de vida, el que haya bautismos. Hay personas, yo lo dije en el discipulado, hay personas que saben del bautismo y están presentes, pero el día del bautismo no llegan. ¿Sabe por qué? Porque una de dos. O simplemente no ha entendido bien el sacrificio de Jesús y los litros que derramó en la cruz del Calvario, o simplemente no quiere obedecer en nada. Eso es así. Persona recién convertida a una institución. Hay un contraste, escúcheme bien, hay un contraste con la misma palabra, pero la palabra es rudimento. Repita conmigo, neófito igual a rudimento. Y la palabra rudimento quiere decir embrión, no acabado de formarse o mal formado. Y también significa, rudimento significa lo primero de una clase o doctrina. Entonces, el neófito debe de estar en los rudimentos de la palabra. La persona recién convertida debe de estar en las primeras enseñanzas de la palabra. Pero imagínese usted está tomando un neófito para que sirva la Santa Cena y nada más porque le dieron las charolas ya se siente casi hermano de Alejandra Guzmán. Imagínese usted cómo va a andar de orgulloso. Y la próxima vez ya no se le va a llamar por su actitud y que va a decir, no, ya me sentí. Por eso entró en la condenación del diablo. Y la condenación del diablo significa orgullo, división y murmuración. Repita conmigo. Aleluya. Dios me está hablando. ¿Le paro ahí o sigo? La iglesia de los Corintios estaba catalogada como la iglesia más carnal, también porque no se sabían dirigir en la iglesia de Dios, no se sabían comportar. Dígale a la persona que está junto a usted, ya aprende a comportarte. Si te pica una hormiga, nada tiene que ver la hormiga con el culto dominical. Pastor, hoy no voy a ir porque me va a dar tos.
deje de estar inmaduro. No se sabían dirigir en la iglesia de Dios con respecto a los dones espirituales. No estaban contentos con su posición en la iglesia local. Pastor, es que yo, ¿por qué me tocaron lavar baños si yo quiero poner la Santa Cena? Pastor, pero si yo tengo una voz angelical, sí, pero de ángel caído, mijo. Pero si yo nací para cantar, ¿no? Por eso te mandé al baño, porque tú nada más cantas en el baño. No estaban contentos, no se sabían dirigir, por eso estaban catalogados como la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento, según 1 Corintios capítulo 12. Vámonos, regresémonos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 15 al 19. ¿Estamos? Dice: si dijere el pie, ¿está hablando de qué? De un cuerpo. Hace rato vimos que vosotros sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dice: si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Dice el 17: si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Ya vio cómo, escúcheme, ahora, usted lo ha leído, pero Pablo está exhortando a la iglesia, a los corintios, que se comporten, que se dirijan. Si el pastor los mandó a la entrada, pues quédese en la entrada. A lo mejor usted es mano. Y si usted, por ejemplo, está arriba en el audio, es oído. Aunque usted quiera, no tiene oído musical, no va a afinar. Entonces los corintios estaban en desacuerdo con la posición, diciéndolo natural, no porque estemos en una iglesia por una posición, pero prácticamente yo tengo una posición. Mi esposa tiene una posición, usted tiene una posición dentro del cuerpo de Cristo. Pero estos fulanos estaban inconformes y por eso Pablo les tiene que enseñar que porque no es pie, ahora ya no es del cuerpo. O porque ahora usted es pie, quiere ser oído, y si todo el oído, y si todo el cuerpo fuera oreja, seríamos primos hermanos de Dumbo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿dónde estaría? Si todos fuéramos miembros, ¿dónde estaría el cuerpo? Entonces, todo tiene una función de ser. Todos y cada uno en el cuerpo de Cristo somos miembros en particular. ¿Sí? Somos necesarios, pero no indispensables. Lo que usted hace, otro lo puede hacer. Lo que yo hago, otro lo puede hacer. Pero usted debe de estar contento con la posición que Dios le ha dado, para que usted aprenda a dirigirse sabiamente y no tenga usted efecto secundario con la gente de fuera, más de fuera, con los neófitos de la iglesia, los que apenas están creciendo y que se fijan regularmente en la gente madura, entre comillas. Se creían autosuficientes. 1 Corintios capítulo 15, versículo 20 al 22. Dice la palabra lo siguiente: Primero a los Corintios, permítame tantito, es 12. Primero a los Corintios 12, amén, 12, 20 al 22. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Ya vio cómo el problema en la iglesia de los Corintios era que a cada rato había pleitos por posición, porque no me llamó? Porque como ahora yo ya soy cantante, ahora ya no necesito mi chaleco salvavidas de servidor. No, todos lo necesitamos. Yo necesito al servidor. El servidor necesita al del audio. El del audio necesita a la gente.
La gente necesita, las hermanas que están en iglesia infantil. Los que estamos en la iglesia infantil estamos esperando en el discipulado. El discipulado necesita a los que están en librería. Todos y cada uno necesitamos. La cabeza necesita el pie. A ver, usted no necesite su cuerpo. A ver su estómago no necesite su cabeza. A ver su cuerpo, dígale al estómago, no te necesito. Más bien a los intestinos. No haga del baño en 8 días. ¿De qué le sirve hacer del baño si no puede comer? Todos nos necesitamos. Nadie es más que el otro. Y ahorita lo vamos a ver nosotros en la palabra. Aparte de que no se sabían dirigir, no sabían cómo usar los dones espirituales. Específicamente para las lenguas. Primero a los Corintios, capítulo 14, versículo 13 al 15. ¿Lo tenemos? Dice la escritura lo siguiente: por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Y luego dice el 14: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues oraré con el espíritu? ¿Pero qué dice? Oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Ya vio? O sea, aquí Pablo está enseñando a la iglesia, no está prohibiendo los dones. Escúcheme bien, no los está prohibiendo. Simplemente les está enseñando cómo usarlos, porque ellos se movían en los dones. Pero si no tienen conocimiento, entonces ¿de qué sirve? ¿De qué sirve todo? Tenemos, ahora váyase al 22, ahí mismo versículo 22, no capítulo, versículo 22 dice: así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿De qué me sirve a mí predicar en lenguas? Y usted va a empezar, en vez de traer su Biblia, va a traer un tambor. Porque usted va a pensar que estoy cantando en africano. ¿De qué me sirve a mí exhortar en lenguas si yo soy el que me edifico y usted no? Yo no quiero decir que sea prohibido hablar en lenguas. Yo soy el que hablo lenguas, muchos idiomas en lenguas. Dones espirituales. Pero si yo profetizo en lengua conocida, yo creo que es mejor. ¿Sí me explico? Váyase al 26, por favor. Versículo 26. Amén. Estoy hablando específicamente de las lenguas. 26 al 28. ¿Qué hay pues, hermanos? ¿A quién le está diciendo? A los corintios, Pablo. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno. Y uno. A ver, iglesia, y uno interprete. Luego dice el 28, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y deje de estar de visionudo. ¿Sabe cuál era el problema de ellos? Que utilizaban los dones espirituales para llegar con el marido y decirle: Dios me dijo que me dieras a tu hija la doncella. Hermano, el Señor en lenguas me acaba de decir que me dé las escrituras de tu casa. Y quiero decirle que hay gente que sí, que obedece, No es que sea malo que Dios ponga algo en tu corazón, pero cuando la gente toma o manipula a la gente a través de los dones espirituales, todo porque los demás son ignorantes y no han crecido y no se han discipulado. Hablando específicamente de la profecía, primero los Corintios 14, 29. Ahí mismo, ahora 29, dice: asimismo los quienes. A ver, hijos, ¿están leyendo o no? Asimismo, ¿quiénes? Asimismo, ¿quiénes? Dice: hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Es decir, uno profetiza, y si la palabra profética se le reveló al otro, entonces se levanta: hey, ya cálmese, ya le tocó, ahora le va al otro.
Pero a veces todos quieren profetizar. Yo profetizo y todos se vienen a profetizar. Me va a doler la cabeza en vez de ser bendecido. No se les va a entender nada. Por eso dice Pablo, oraré con el Espíritu, con los dones, pero también ¿con qué? ¿Con qué? Claro, con el entendimiento. ¿No Cristo le dijo a los saduceos? No sean ignorantes, porque ignoran el poder, los dones y la escritura, la enseñanza y la predicación. La iglesia, los corintios, nada más venían los domingos a sentarse y venían a sentarse mal. Dice el 31, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, repita conmigo, aprendan, y todos sean exhortados, dice el 32, y los espíritus de los quienes, de los quienes, de los quienes, de los quienes, está atado a los profetas. El espíritu de la profecía debe de estar atado a la profecía, a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Pues denle gloria a Dios, hijo. Dice el 40, versículo 40. Pero hágase todo decentemente y en orden. Y luego Pablo habla específicamente del amor. Primero a los Corintios capítulo 12. Vamos al 12, por favor, que nada más tengo 5 minutos. Primero a los Corintios capítulo 12, por favor, versículo 31. Dice la escritura lo siguiente. Amén. 12:31. Procurad pues los dones mejores. ¿Ya vio cómo Pablo no está en contra de los dones? Procuren los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente que los dones mejores. ¿Cuál es ese camino? Lo encontramos en capítulo 13, versículo 13. Ahí mismo en Corintios. ¿Estamos en quién? En la iglesia carnal. Primero a los Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿De qué me sirve tener tanto don espiritual si no tengo amor? Si no me amo yo mismo, si no me cuido yo mismo y si no crezco yo mismo. Por esta razón, Pablo lanza 3 exhortaciones tremendas y peligrosas a la iglesia, a los corintios. Y ahora ponga mucha atención. Pablo exhorta, primera exhortación, él los exhorta a crecer y dejar de ser ignorantes. Primero a los Corintios 3. Vea cómo todo está escrito para Corintios. La única frase que yo puedo ver es a los Gálatas también, cuando dice, oh Gálatas insensatos, les dice Pablo. Habiendo comenzado por el Espíritu, están terminando por la carne. Y la palabra insensato, hijo, es una definición muy tremenda en la Biblia, pero la otra definición es estúpido. ¿Sabe usted cuál es la definición para ignorante? Persona estúpida. Y Cristo le dice a los saduceos, son ignorantes ustedes porque conocen las escrituras, según ustedes, pero ignoran el poder. O conocen el poder, pero ignoran las escrituras. Y tiene que hacer una amalgama esto. 3:1 al 3. De manera que yo, otra vez, hermanos, acuérdese que aún esta iglesia carnal era conocida como un cuerpo en Cristo. Y eso era lo peligroso. Eso era lo peligroso. Usted puede ser un carnal allá afuera, pero no conoce a Cristo. Quiero decir que usted puede ser, yo lo puedo llamar carnal, pero no conociendo a Cristo. La preocupación es que es carnal en el cuerpo de Cristo. Eso es lo grave. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, ¿qué? Celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? ¿Y qué le pasó al neófito según 1 Timoteo?
Dice que no un neófito no sea que caiga en la condenación del diablo. ¿Y cuál es la condenación del diablo? División, murmuración y orgullo. Estos estaban en la condenación del diablo. La otra exhortación peligrosa que Pablo les manda, les habla de muerte. Escúcheme bien, les habla de muerte. Primero a los Corintios 5. Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Repita conmigo, fornicación. ¿Sabe usted qué es fornicación? Tener relaciones sexuales antes del matrimonio y fuera del matrimonio con el hombre o la mujer que no es su esposa, incluyendo el adulterio. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Ahora yo pregunto, ¿cuáles gentiles? Los gentiles inconversos. Porque la iglesia de los Corintios era una iglesia gentil, pero convertida según ellos a Cristo. Y Pablo está exhortando a la iglesia de los Corintios, no a los de afuera. A los gentiles de Corintios convertidos, no a los de fuera, inconversos. Y vosotros estáis envanecidos, no debierais. Dice el 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de quién. Pero ellos iban a la iglesia, ellos llevaban su Biblia. Este tipo andaba con su madrastra, está clara la palabra, y venían a la iglesia. ¿Qué nos pasa, cristianos? ¿Qué nos pasa, cristianos? Que andamos en fornicación. ¿Cómo es posible? Que andamos en adulterio. Ya no hablo del adulterio ni de la fornicación. ¿Por qué la inconstancia tan profunda en tu vida con respecto al Señor? El que no viene no crece. El que no crece hay orgullo. El que tiene orgullo no diezma. El que no diezma murmura. El que no murmura critica. No sea idólatra. Y los idólatras estarán fuera. Cuando usted escucha la palabra y no la hace, usted es rebelde. Y en el original la palabra rebelde es idólatra. Obstinado corazón. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de ¿qué? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, antes de todo, quiero hablarles primeramente de tipos de enfermedades para que usted no demonice todo. Aunque el 90% de todas las cosas son problemas demoníacos y el 10% es por lo que yo quiero o por lo que yo hago. ¿Sabe usted que aquí este hombre murió? Y lógicamente por una enfermedad, ¿no? O por algún accidente, por alguna maldición, por andar en pecado. De hecho, esta muerte o esta enfermedad vino por el pecado, como en este caso. Pero quiero hablarles de 3 tipos de enfermedades. Una enfermedad es por el pecado. Según 1 Corintios 5, lo que acabamos de ver, este fulano murió por andar ¿qué? A ver, pregunto, ¿por andar qué? Y dice la palabra que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Por eso más le vale que usted se ponga cuentas con Dios. Porque yo le voy a enseñar ahorita una revelación muy profunda de la palabra. Y tenemos 1 Corintios 6, versículo 15. ¿Qué dice? ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. No nada más fornicaban, sino se metían con prostitutas.
Y dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. La otra enfermedad no es por el pecado. Hay otra enfermedad que viene por medio del medio ambiente. Por eso le explico a usted, para que no demonice todas las cosas. Sí, Willy, para que no se demonicen todas las cosas. De hecho, el sueño es un demonio también. No, si yo con mis lentes veo a todo mundo, hasta las verrugas les veo. Apocalipsis capítulo 16, por favor. No pierdan Corintios, por favor, no pierdan Corintios. Apocalipsis capítulo 16. Estoy hablando de otro tipo de enfermedad que viene por el medio ambiente. 16:8 dice: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Hay enfermedades que son causadas por el medio ambiente. Usted, por ejemplo, de tanto sol que hace, se va a enfermar de la piel. ¿Correcto? Por el aire usted se enferma. Pero también hay enfermedades por el pecado. Y número 3, hay enfermedades que son causadas por demonios. Para que usted se identifique qué es lo que está pasando con usted, y no cualquier persona que venga enfermo, ay, pobre hermano, ese pecó. Sí, porque así eran los corintios. Si Pablo les está exhortando a dejar de pecar y que ese sea muerto por andar en fornicación, cualquier hermano que venía enfermo a la iglesia ya lo señalaban y le decían, este también está pecando. No se saben comportar. No toda la persona que está enferma, hijo, es porque pecó, o puede ser porque pecó, pero no generalicemos. Enfermedades causadas por demonios, Lucas 13:11, rápidamente, Lucas 13:11, por favor. Lucas capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra del Señor lo siguiente: y había allí una mujer que desde hacía 18 años que tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. En la Biblia nos enseña espíritus de enfermedad también. Tenemos otra cita en Lucas capítulo 4, versículo 38. Y si no la entiende, no se preocupe, disipúlese para que entienda esta cita. Lucas 4:38, dice la escritura lo siguiente: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió ¿a quién? A ver, ¿a quién reprendió? Y la fiebre la dejó, y levantándose ella al instante le servía. Yo entiendo que al único que se reprende es al diablo. Yo no sé qué Jesús reprendió la fiebre. Señor, ¿habrá un espíritu llamado fiebre, un demonio llamado fiebre? Disipúlese, por favor, para que usted pueda entender todo esto. Y la última exhortación que Pablo le hace a los corintios es a participar dignamente de la cena del Señor. Primero a los Corintios capítulo 11. Versículo 17 al 22. Dice la palabra lo siguiente: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto es a comer la cena, esto no es comer la cena del Señor. Dice el 21, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Otro qué? ¿A qué se reunían los corintios para participar de la Santa Cena? A comer porque tenían hambre y a embriagarse. Lo tomaban como una pachanga. Y habiendo divisiones entre ellos,
Estando en fornicación, ellos participaban de todo esto. Dice el 22, ¿pues qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Vámonos al 27, por favor. Versículo 27 ahí mismo. ¿Lo tenemos? Dígame amén. Dígame amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir. Aquí yo puedo utilizar los dones espirituales para algo de beneficio. Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe para sí. Lea conmigo el 30. 1, 2, 3. Por lo cual, 1, 2, 3. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos ya se murieron. Por participar de la cena indignamente. ¿Quién podría participar de la cena, pastor? Todo aquel que no anda en pecado y que se haya bautizado en nuestra iglesia, nada más. Si usted, por ejemplo, es un invitado y viene de otra iglesia hoy, porque se le dificultó ir a su iglesia, y usted anda en armonía con la voluntad de Dios y anda en armonía con los hombres y con su mujer y no anda en pecado, usted, y no le debe nada a nadie, usted puede y pasa y toma la cena porque usted es invitado. Pero si usted es miembro de esta iglesia, haga así. Y no se ha bautizado, no se bautizó el 5, usted no puede participar. Ay, Dios mío. Apocalipsis 21, por favor, ya terminé. Gloria a Dios. Apocalipsis capítulo 21. Versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ponga mucha atención a lo que Dios está hablando, hijos. ¿Quién podrá participar de la cena, pastor? Apocalipsis 21. Versículo 27 lo especifica claramente. Fíjese bien lo que dice. ¿Lo tiene? ¿Amén? No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Me preocupa esto. Lea otra vez el 27. 1, 2, 3. No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o sea, sucia, o que hace mezcla entre lo santo y lo profano, y mentira. Pero hay como un artículo que dice hace, o qué, o practica. Repita conmigo, hacer igual a practicar. Escúcheme bien, pueblo, escúcheme. Ahora míreme, por favor, míreme por favor. Esto me preocupa. ¿Sabe por qué? Porque todo el que va a participar de la cena hoy es porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Perdóneme, pueblo, pero si usted no puede participar hoy de la Santa Cena con una cena normal, secular, que la hizo un panadero, ¿usted cree que usted volverá a participar de la cena en el reino de Dios? No se engañe. Si usted no participa hoy, perdóneme, pero usted no es salvo, hijo.
Y si usted muriera hoy en el infierno, usted se estaría quemando por la eternidad. No se engañe. No se engañe. Si un pan común le impide, ¿sabe por qué le impide? Porque el Espíritu de Dios lo detiene. Porque desde el momento que el pan se pone aquí y el jugo de uva se convierte en la sangre de Cristo y en la carne de Cristo. Y usted corre peligro. Porque usted no es salvo, hijo. Con tanta razón Pablo dice, cuiden su salvación con temor y temblor. ¿Por qué no participa? Porque hay un pecado. Escúcheme bien, porque hay un pecado. Y si usted muriera en ese pecado, ¿usted cree que usted moriría pensando que Dios le quita la vida para dejar de pecar? No. Dios le quitará la vida, pero usted no entraría al reino de Dios. Entiéndalo, por favor. Entienda la magnitud. Por eso Pablo lanza 3 exhortaciones peligrosas a los corintios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, pueblo? La institución de la cena. Fíjese bien. Primero a los corintios, por favor. Esta iglesia estaba tremenda. Pero yo le doy gracias a Dios por esos cristianos que pecaron, para que usted sea enseñado y aprenda. Yo pregunto, ¿dónde estará este fulano que pecó, que andaba con la mamá de su papá? Murió en su pecado. Y esos que señalaban a la gente en las iglesias, que nada más entraba la gente y se le quedaban mirando a sus zapatillas. Aquí no pasa, esto aquí no pasa. Nada más le pasa a Rosa. Entra la gente. ¿Qué onda? ¿Qué nos pasa, hermanos? ¿Que nunca han visto una persona que entre a algún lugar? ¿No? Dejen a la gente que llegue tarde. Así como llega tarde, así usted cree, así llegará al cielo tarde. Bueno, fuera si hay horario de compensación. Porque no crea que cuando Cristo venga por nosotros, unos van a llegar primero y otros después, solamente los muertos. Por eso le digo, primero los muertos y luego los vivos. Y aún así, juntos en el aire nos reuniremos todos. Nadie llegará tarde, todos entraremos al mismo. No crea que la puerta del cielo es así como esta. Ay, arrímate para acá, arrímate para allá. No, todos entraremos en montón, porque las puertas son gigantes. Pues donde va a caber todo el mundo que sea salvo y que ande en santidad. Pues imagínense cómo vamos a entrar. Aparte de eso, vamos a atravesar paredes. Primero a los Corintios 12, por favor. ¿Podemos pasar la cena, hijo? Primero a los Corintios 12, 23 al 26. Amén. Perdón, 11, 23 al 26. 11, 23 al 26. Porque yo recibí del Señor. Fíjate bien, Pablo hablando otra vez. Esto era hijos, y míreme, por favor, míreme. Esto es peligroso, hijos. Es peligroso. Por esa razón Pablo está hablando a Corintios, para que las demás iglesias entendieran este mensaje. Dice, porque yo, dice Pablo, recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, es mi sangre, y haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así que todas las veces que comierais este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces el que no participa de la cena, le importa un comino la venida del Señor.
No me importa que vengas o no, yo estoy muy ocupado. Pablo no les está hablando a los corintios, ay, mijito, por favor, compórtate. No. Pablo está exhortando a la iglesia a que se comporte. Hijos, ¿cuántos están listos? Que saben ustedes que no están en pecado, que no están fornicando, que andan bien con sus padres. Hay pecados, hijos, quiero decirles algo. Mire, escúcheme bien. Escúcheme bien. Catorce 37. 14:37. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra. Si alguno se cree, póngale, repita conmigo, hijo de Dios. Ahora repita, profeta o espiritual. Hasta ahí, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Hijos, quiero decirles algo rápidamente. Hay cosas que podemos arreglar ya. Como por ejemplo, si hay una pelea entre el marido y la mujer, marido y mujer, no novios con derecho. Les voy a dar 5 minutos. Hijos con los papás. Principalmente si has murmurado, si has criticado, si hay división en tu familia o en la iglesia, si has ofendido a alguien de los hermanos que están aquí. Te voy a dar 5 minutos para que salgas de tu lugar y te pongas a cuentas.